Bien, voy a terminar de exponer este escrito de justicia y bien común que es del año 2018. Bien, la clase anterior, el día viernes, siguiendo a Kant, Rawls deja de lado el valor del bien al momento de definir lo que es la justicia. Eh, Bien es algo individual y por lo tanto la justicia se convierte simplemente en algo procedimental, en algo formal, sin contenido. Es que seguimos nosotros un procedimiento justo, el resultado será justo. Bien, entonces, más que un qué, la justicia responde a la pregunta de cómo. Es procedimental formal. También vimos que el filósofo Michael Sandel, profesor también de Harvard, al igual que Rawls, critica a Rawls en Liberalismo y los límites de la justicia, que el bien está por encima de la justicia, ¿sí? Y eso es algo que Lorenzo cree que es lo correcto. Es decir, en este debate entre Rawls y Malsabel, ambos filósofos de primera línea, muy influyentes, se ha dicho de Michael Sandel que es como una, una estrella de rock en filosofía. En realidad, cuando él viaja por todo el mundo y se presenta en escenarios con miles de espectadores, en estadios, por ejemplo, y entonces creo que merece esa fama de ser como un rock star en filosofía. Bueno, una figura mundial. Y Lorenzo se pone del lado de Michael Sandel en este punto contra Kant, de que si nosotros quisiéramos especificar qué es la justicia, no podemos hacerlo independientemente de su relación con el bien. ¿Sí? Eso es lo que en otros artículos, bueno, también seguramente en este también, pero es una idea que ya apareció a ver, en otro artículo, este rato no tengo aquí la referencia, de que la justicia es un valor conexo. Entonces, voy a explicar qué significa esto de conexo. Conexo en el sentido de que es un valor que se define por su relación a otro valor, en concreto con el bien común. Bien, para empezar, digamos que un ingrediente esencial de la justicia es la proporcionalidad. Anita, buenas tardes. Ya le puse en la lista de asistencia. ¿Alguien más llegó y todavía no le ha anotado? Ah, Paulita. Sí, profe, yo. Ya, ok.
Bien. El, eh, explico esto de la proporcionalidad. A ver. Verán, quiero justificar esto, pero tengo que hacerlo en pasos, no directamente. Para llegar a mostrar esta conexión entre justicia con bien común, primero empecemos con la cuestión de la proporcionalidad. Bien, a ver, es decir, la justicia consiste en dar un determinado tratamiento a un agente en función de ciertos supuestos, ¿sí? En función de ciertos rasgos de la acción de la gente. A ver, pensemos sobre todo por ejemplo, justicia penal, de eh, que una acción que cumpla determinadas circunstancias va a recibir un determinado tratamiento jurídico. Por ejemplo, estacionar un vehículo en el paso cebra es algo que va a ser multado con una cantidad de dólares. Supongamos, podría ser $50, más el remolque. A ver, pero puede ser que no solamente sea multa, sino que tienen que llevarse ese carro al parqueadero de la CIA. Ese traslado del carro implica uso de la wincha, $20 más. Para poder sacar el carro que está en la retención, uno tiene que hacer un depósito de $70. ¿Bien? Por estacionarse donde no debía. Eso por la ley de tránsito. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la caracterización de un hecho, una acción, parquear el automóvil en el paso cebra. Esa situación es un hecho. Y luego viene la valoración deóntica. Estamos que ese hecho está prohibido por la ley. Bien, entonces, cuando se constata que un carro está parqueado en el paso cebra, entonces la aplicación de la ley consiste en que el dueño del vehículo tiene que ser multado con $70. ¿Ya? Esa es la consecuencia jurídica. Ahora, veamos qué pasa si es que el... Veamos, ¿dónde está la proporcionalidad? A ver, verán, quiero decir que cuando nosotros analizamos la formulación de una ley, tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿sí? Lo que he estado llamando, lo que se llama supuesto de hecho y consecuencia jurídica.
Bien, entonces tenemos aquí nosotros estos dos componentes. En primer lugar, hay una acción, algo que realiza una persona, como puede ser eh, parquearse en el paso cebra, o podría ser fumar en un lugar público, como puede ser un restaurante o la universidad. Y luego el castigo o la sanción para, para el hecho. ¿Sí? Lo que hace la ley es relacionar un determinado hecho con una, con una sanción determinada que tiene que estar proporcionada a la, entre otras cosas, a la gravedad del hecho. ¿Sí? En países en los que hay pena de muerte, esa es la acción más grave que se puede imponer a un delincuente. Felizmente, la historia de las últimas décadas nos muestra que cada vez menos países tiene la pena de muerte. En nuestro país no la hay. Piensen ustedes el condenar a cárcel por 3 años. ¿Sí? Yo no sé exactamente cuál es la pena máxima, puede ser que sea menos, 15, 20, no sé, me estoy imaginando, supongamos que sea 25 años la pena máxima por un delito. ¿Creerían ustedes que por cruzarse un semáforo rojo, un conductor merecería ir a la cárcel 30 años? El, supongo que nadie de ustedes va a estar de acuerdo con esa sanción, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la razón de que esa sanción es injusta? El motivo es que es desproporcional. La sanción, es decir, la consecuencia jurídica, no se compadece con la realización del hecho. ¿Sí? Supongo que se cruza el semáforo en rojo cuando no hay personas que estén cruzando la calle transversal. Entonces, no hay heridos, no se perjudica a nadie. Imagínense, peor si es que es a las 11 de la noche, cuando no hay no hay peatones. Entonces, ¿por qué el cruzarse el semáforo en rojo va a recibir una sanción que es muy grave? Eso sería una falta de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, por de esta consideración, estamos viendo que una parte esencial de la justicia tiene que ser la proporcionalidad, ¿sí? Entre otras cosas, entre el castigo y la gravedad de la acción. Bien, eso para simplificar, seguramente hay otros factores que intervienen en el castigo, pero dejemos de lado esa complicación. Bien, ahora, para continuar, tendríamos que ser conscientes de que hay varias proporcionalidades. ¿Sí? Eh, a ver, piensen ustedes qué pasaría si es que la proporcionalidad que utilizamos es el de sancionar de una manera más drástica los delitos leves y al revés, sancionar de una manera suave los delitos más graves. ¿Sí? Entonces, planteémonos si es que eso es justo o no.
A ver, veamos, pasemos a otro ejemplo. Consideremos el robo. El, quien, quien roba $100 va 15 años preso, pero el que roba más de 1 millón va una semana preso. ¿Sí? Bien, y supongamos que se aplica esa regla igualitariamente. Toda persona que robe hasta $100 o pongamos hasta $1000 se va 15 años preso. Hay ahí igualdad, hay similitud, pero está faltando, y por supuesto está también una proporcionalidad. Aquí tenemos, esta es una regla de proporcionalidad, de imponer un castigo mayor para delitos que son pequeños y al revés, ¿sí? Es decir, el imponer una sanción muy leve, muy suave para los delitos gravísimos, para los delitos mayores. ¿Sí? Quien roba 10 millones al Estado o 50 millones, simplemente va a pasar una semana eso y cumplió su condena. Nosotros que por más que haya ahí trato igual, tratar similarmente casos similares o tratar igualmente casos iguales, eso es justicia. También hay personalidad, pero diríamos que hay algo totalmente incorrecto en estas sanciones, en estos castigos. ¿Y cuál sería la razón de aceptar esta proporcionalidad que sería injusta? Creemos que más bien lo contrario sería lo justo. Es decir, que la proporcionalidad correcta sería castigar más gravemente los delitos mayores e imponer pena menos grave para los delitos menores. ¿Por qué eso no lo contrario? Hay ambas posibilidades, ambas son proporcionales, pero ¿por qué la una proporción es justa y la otra injusta? Porque la que castiga al revés, como esto de aquí, sanción más grave para delitos leves y ligeros, eso va contra el bien común. ¿Sí? Bien, esa es la razón, Lorenzo, para descalificar ciertas proporcionalidades que no se ajustan a la acepción del bien común. Bien, entonces, espero que esté claro este argumento. Me parece que es fundamental. Se está probando lo que quería, ¿sí? Regresemos al comienzo. Empecé diciendo que la justicia es un valor conexo, está conectado necesariamente, por definición, por su esencia, con el bien común. Sabemos que haber una proporcionalidad entre la consecuencia jurídica y el supuesto de él, pero no toda proporcionalidad es justa, porque la justicia tiene que estar subordinada al bien común. La justicia es un instrumento del bien común. Bien, es decir, la justicia no es lo que es,
independientemente de su servir al bien común. El bien común le sirve está funcionando como el telos, como el objetivo de la justicia, ¿sí? E incluso va mucho más allá. Si es que hay una subordinación entre justicia con respecto al bien común, siendo el bien común el valor supremo, el único valor del ordenamiento jurídico, ¿sí? No es la seguridad, no es la libertad, no es la justicia, sino solamente el bien común. Si la justicia tiene que servir al bien común, entonces jerárquicamente el bien común está por encima de la justicia, lo cual quiere decir que en ciertas circunstancias especiales, pueden ser raras, el bien común de exigir que se, se establezcan, se promulguen leyes injustas, ¿sí? Siempre y cuando sea esa una medida que va a preservar o a incrementar el bien común. Verán, o sea, les pongo un par de ejemplos para que ustedes vean que hay casos, felizmente no sucede siempre, pero de vez en cuando la justicia entra en conexión con el bien común. Esto sucedió, por ejemplo, en nuestro país, en tiempos a ver, no recuerdo exactamente en qué año sería, pero alrededor del cambio de siglo, por el 2000, el, el general, perdón, no es general, el coronel de la lista 3 de este lado, no se me viene el apellido, es oriundo del Oriente, participó en una toma de la Asamblea Nacional. En un momento en que esa acción significaba una desestabilización política, era contra el gobierno a ver, no recuerdo muy bien el, contra cuál presidente fue, no sé si fue contra Palacio, el, pero imagínense secuestrar por unas horas, no sé si fue más de un día, a los asambleístas para ejercer presión frente al presidente de turno. La petición era que el presidente renuncie a su cargo y que la asamblea nombre un nuevo presidente. Entonces, para eso entran, rodean, por ejemplo, con tanques de guerra la Asamblea Nacional y entran soldados armados con fusiles y hacen esta petición o si quieren ustedes amenaza. ¿Sí? Y si no se cumple, va a haber tal vez algún herido, algún muerto. Bien, eso por ley tiene que ser sancionado. El, no puede ser que si nuestro país es un estado de derecho, acciones de ese tipo de fuerza no es lícito y tiene que recibir sanción. Ahora,
¿Qué pasa si es que bueno, ya los detalles no recuerdo, si no estoy mal, yo estaba en el exterior, por eso me falla mi memoria. El, Alejémonos un momento de la realidad y vámonos a pensar el, posibles acciones ante ese hecho ilegal. Nosotros supongamos que en aras de la paz social, de la concordia, se decide dar una amnistía a los militares que tomaron parte en esta revuelta, en esta toma de asamblea. Imaginémonos que realmente se consigue que el presidente de turno renuncie, la asamblea nombra un nuevo presidente, pero ¿qué se hace con los militares que participaron en esta rebelión? Que presionaron para hacer, prácticamente es derrocar al presidente de turno y provocar que haya un cambio de gobierno a la fuerza, con uso de las armas. Eso es, podemos decir, anticonstitucional, antidemocrático, y que los participantes en esa revuelta merecen un castigo. Pero ¿qué pasa si la Asamblea Nacional declara una amnistía para los militares? Simplemente para no exacerbar más una situación de intranquilidad social. Entonces, fíjense, el ejemplo que les pongo es algo que ilustra cómo una acción injusta, como puede ser no aplicar sanción legal a los militares que participaron en esta toma de la asamblea, el hacer caso omiso de lo que manda la ley, pero en aras de un valor superior, ¿sí? Que es el bien común. Para que no continúe esa situación de zozobra de esos días, más bien perdonemos a los militares, la palabra correcta es démosle así la amnistía, perdón y olvido, y volvemos a la paz social. ¿Sí? Entonces, en ciertos casos, el bien común puede requerir que se editen normas injustas. ¿Sí? Entonces, eso sería una muestra más de que la justicia tiene que estar subordinada al bien común. Y en casos de que la justicia entre en conflicto con el bien común, el valor prioritario que anula al otro es el bien común. La justicia tiene que ceder. ¿Sí? E incluso les he contado, en casos extremos, habría que, por obligación jurídica, incurrir en una injusticia, pero eso simplemente porque es mandado por el bien común. ¿Sí? Entonces, espero que con estos ejemplos, con estas aclaraciones, esté claro que la justicia es un valor subordinado al bien común, es simplemente un instrumento del bien común. De modo que la justicia se define como aquella proporcionalidad que sirve al bien común. No toda proporcionalidad es justa, sino solamente aquella que se adecua, que se ajusta a lo que pide el bien común. Entonces, con eso está demostrado lo que quería al comienzo, que la justicia es un valor conexo, es decir, que esencialmente dice relación al bien común. Ahora, hay
Otras ideas que aparecen aquí, una es cuestión de el estado mínimo. También se habla del libertarismo, pero esos temas los vamos a tratar con mayor detenimiento en los siguientes textos, de modo que voy a pasar por alto para volver cuando estemos explicando el otro de los textos que está en el anillado. A ver, para terminar, quisiera referirme al final de este escrito. Hay una reflexión que tiene que ver con la relación entre igualdad como parte de la justicia, trato igual y bien común. ¿Sí? Imaginémonos qué pasaría si es que vivimos en una sociedad en la que hay mayor bien común, pero está mal distribuido. La distribución es desigual. ¿Sí? Entonces, les voy a plantear aquí el dilema para que podamos nosotros reflexionar. ¿Sí? Pongamos dos situaciones, puede ser dos sociedades que se diferencian en dos aspectos. A ver. Les voy a hacer una matriz. El, por una parte, aquí tenemos la situación A, la situación B, pueden ser dos sociedades, y la pregunta es, ¿qué es preferible? ¿Qué es mejor? Ustedes, mientras describo la situación, vayan pensando cuál sería su punto de vista. Ambas sociedades se diferencian por lo que da al bien común y a la distribución. ¿Sí? ¿Ya? Verán, cuando hablamos de bien común, pensemos en términos de cantidad. Sí, sabemos que bien significa, según el, la caracterización que está por lo menos en Visión Lógica del Derecho, del 2017, tal vez está antes, si es que bien común significa mayor cantidad y calidad de vida. Por lo tanto, significa prosperidad. ¿Sí? Ahora, supongamos que en la situación A, hay mayor bien común y en la situación B hay menos. ¿Sí? Ahora, en vez de pensar que A y B son sociedades, podrían ser personas. ¿Sí? Podrían ser grupos, empresas de trabajo, familias. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con la distribución. ¿Sí? El, en la situación A, en la que hay más bien común, más bienestar, más calidad de vida, por ejemplo, mejor acceso a servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera. Donde hay más bien común, hay mayor producción, más riqueza, la distribución es desigual. Podemos decir, en otras palabras, pero que no es exactamente lo mismo que yo estoy diciendo,
Aquí hay, en la situación A, en la sociedad, hay más riqueza, pero está mal distribuida, lo cual quiere decir que una población minoritaria de la población se beneficia de esa mayor cantidad de bien común. Por tanto, en sentido estricto, no es tan común ese bien, ¿sí? Pero digamos que hay facetas del bien común que nos justifica para decir que en la situación A hay mayor bien común. Y en la situación B hay una disminución de esa cantidad de bien común, pero hay mayor igualdad. Bien, entonces, si es que estas son las dos diferencias entre A y B, preguntémonos qué es mejor, qué es preferible. La situación A o B. ¿Sí? A ver, antes de continuar, sí quisiera hacer un sondeo de opinión. Están aquí este rato 7 estudiantes. Quisiera, por favor, entonces, no sé si está claro la alternativa entre estas dos, pueden ser dos sociedades, dos personas, dos familias, dos situaciones laborales, ¿sí? Sí está clara las dos opciones que les pongo, están claras, ¿sí? A ver, ahora, por favor, que si es que están 7, eso significa que con 4 ya hay una mayoría simple, o es más de la mitad, ¿sí? ¿Quién cree que lo mejor si comparamos ambas situaciones, es mejor la A? A ver, veamos, ¿quién cree que es la A? Vaya diciendo su nombre y vamos contabilizando. Por la opción A, ¿quién está a favor? Es decir, que haya más común, pero está distribuido desigualmente. Puede ser que una minoría se aproveche más, mientras que la mayoría se beneficia menos de ese bien común. A favor de la opción A, ¿quién de ustedes? ¿Nadie? Okay. Vamos a la situación B. Sería preferible que se disminuya un poco la cantidad de bien común, pero se reparta más igualitariamente. ¿Quién de ustedes está a favor de esta situación B? Por favor, me dicen sus nombres y vamos contando. Aquí, profe. ¿Ya? A ver, Aquí, profe, Giancarlos. ya, uno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Abraham, Newton. Ya, dos, gracias. ¿Quién más? ¿Están dos? Necesito dos más para que Yo, haya profe. mayoría. Jonathan, gracias. Tres. ¿Alguien más? Uno más y ya tenemos mayoría simple. ¿Nadie más? Nos quedamos en tres. Bueno, ya. Verán, entonces, precisamente el Lorenzo, al final de este escrito, hace referencia a un estudio psicológico que consta en la bibliografía, en el que se ha hecho una encuesta a estudiantes en donde se les presenta una alternativa más o menos de este tipo.
Pensemos que ustedes son empleados de una empresa y se les da dos opciones, en que la primera sería que el bien común va a aumentar, pero unos van a salir más beneficiados que otros, ¿sí? Mientras que en la situación B, a reducir un poco el bienestar común, el bienestar colectivo, pero va a disminuir la desigualdad con respecto a los compañeros de trabajo. Los estudiantes encuestados en este experimento, en esta encuesta, dicen que la situación B sería preferible, lo cual quería decir que para cada uno, para la mayoría que piensan así, es mejor el significar un poco de bien común cuando con eso se disminuye la desigualdad. Esa es la situación B. Ahora, piensen qué significa eso. Lorenzo saca unas consecuencias de ahí, que cuando, o sea, si es que nosotros preferimos la igualdad sobre la desigualdad, eso quiere decir que vemos mal que unos tengan un mejor estándar de vida, pero de una manera exagerada. Entonces, la gente prefiere que no haya desigualdad, ¿sí? Incluso cuando esa opción a favor de la igualdad implique una merma del bienestar colectivo, ¿sí? Sería preferible no tener tanta riqueza, tanto bienestar, si es que de ese bienestar público beneficiar más, exageradamente más, a una minoría y en beneficio de las mayorías. Ahora, Lorenzo continúa sacando consecuencias de ese estudio. Lorenzo dice que los seres humanos somos envidiosos. Es decir, en el sentido de que vemos mal, con malos ojos, nos resentimos cuando vemos que imagínense ustedes que para seguir con el mismo ejemplo de los empleados de empresa, todos reciben una alza de sueldos, pero unos compañeros de trabajo reciben una alza exacta y a uno le toca una alza muy pequeña. Entonces, en situaciones de ese tipo, uno preferiría quedarse tal como está, con tal que no aumente la desigualdad, ¿sí? Incluso podríamos permitir, estar de acuerdo con que se rebaje el sueldo, pero equitativamente, o que esa baja del sueldo sea para disminuir la desigualdad de varias remuneraciones entre los empleados, ¿sí? Esa es la situación B. Entonces, fíjense, Lorenzo está haciendo referencia a que la satisfacción personal forma parte del bien común y la satisfacción es un sentimiento subjetivo, ¿sí? Y eso es un componente del bien común que no hay que perder de vista, ¿sí? Recuerden aquí, la épsilon significa que es
es un miembro de o pertenece a, ¿sí? El bien común tiene un efecto subjetivo. ¿Sí? Hay una subjetividad dentro del bien común, que es el cómo nos sentimos nosotros. En parte, eso depende de cómo están los demás con respecto a uno. Si es que vemos que en el propio trabajo unos reciben un aumento de sueldo mayor y, y, y uno recibe personalmente mucho menos, entonces eso da motivo para un resentimiento y por tanto decae el bien común, se merma el bien común y eso es negativo, habida cuenta de todo. A ver, y eso es lo que sucede con esa parábola del Evangelio que también es mencionada al final de este escrito, de los jornaleros de la última hora. Sabemos, creo que hemos discutido esto, si no estoy mal, en el seminario de Axiología, a los que recuerden, el dueño de la viña o el mayordomo sale a las 6 de la mañana a reclutar trabajadores. A los que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana les dice, les pagaré un denario. Y a los que trabajaron simplemente una hora, de 5 a 6 de la tarde, también les paga un denario. Eso es igualdad. Igualdad de un sentido. Pero el momento en que los que trabajaron 12 horas, se esforzaron más, sufrieron más, reciben un denario, al igual que los que trabajaron una hora, ahí empiezan las prestas, el descontento. Entonces, se puede ver que en algún sentido el pagar igual a todos no es igualitario. Y eso es lo que da pie al resentimiento de los demás. ¿Sí? Entonces, sí, Lorenzo acepta que somos envidiosos y que sí nos interesa la igualdad, que cuando hay e incluso en alguna medida, de alguna manera, nos interesa más la igualdad, incluso a costa del bien común, ¿sí? Bueno, ya se me acabó la hora. El día de mañana haré algunas matizaciones de esto y continuaremos con los próximos textos que están en el anillado. Muchas gracias. Aquí acabo la grabación y me despido.